El Rulo de la Torre, adelantamos los temas, trae dos temas. Ayer hubo un discurso de Martín Guzmán en Catamarca. No sé si tenemos el audio o qué es lo que dijo. Bueno, anticipame lo que dijo Martín Guzmán y después lo desarrollamos más extensamente. Que lo tenía para polemizar un poquito a la mañana, pero es el tema. Él habló de la sostenibilidad fiscal y dijo: cuando hablamos de sostenibilidad fiscal se interpreta como que es un discurso o un concepto de derecha, y no es así. Eso es lo que ese es el punto de, porque con sostenibilidad fiscal y ajuste fiscal tiene parentesco, digamos. Entonces ahí está el punto. Pero después la explicación que da el ministro Guzmán con respecto a ese asunto, y un tema que... Porque a priori fue una frase, a ver, hablar de sostenibilidad fiscal no es un concepto de derecha, a priori es una frase que le quedaría bien a Nico Duhovne también, ¿no? Digamos, si la dice Nico Duhovne vos decís, no me parece tan disparatado. Y ahí va por el lado del ajuste. Claro, pero pareciera ser una frase de un fiscalista. Claro. Alguien que tiene una mirada un poco fiscalista sobre suena eso, la primera interpretación es esa. Pero puede ser cobrar más renta a las grandes empresas, a las grandes fortunas también. Puede ser eso también, ¿no? Puede ser eso. Hay una tensión que nosotros hemos relatado con el paso del tiempo al interior de la coalición gobernante, donde pareciera ser que Martín Guzmán es el que sostiene las posiciones más fiscalistas, más de ajuste. Hay un episodio que es público, que es la ley de movilidad jubilatoria tratada a fines del año pasado, la nueva ley de movilidad jubilatoria tratada a fines del año pasado, que inusualmente para los gobiernos tuvo un doble tratamiento, tuvo una vueltita más. La envió el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados la aprobó, la mandaron al Senado, y el Senado, que ya sabemos quién está en el Senado, lo modificó y volvió a la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Y ahora dónde está? No, ahora está la ley está promulgada. Pero esa ley, la idea inicial del Poder Ejecutivo encerraba un ajuste, por caso el 5% a cuento de marzo y varias cuestiones que fueron corregidas por otros integrantes de la coalición gobernante. Después también el tema de las tarifas, ¿no? También exactamente, todavía está ahí en tensión ese tema. Y sí, yo creo que esto de Martín Guzmán, justamente, si hay un destinatario de este discurso, entre otros seguro es el de la interna del propio gobierno, y esta disputa donde lo pone a él en ese lugar que obviamente se siente bastante incómodo. Porque no tiene que ver con su narrativa. Una cosa, esto, como se sabe siempre en política, también lo sostenía mucho Néstor Kirchner en privado, cuentan, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Una cosa es la narrativa y otra cosa es la realidad. En un ratito estamos desarrollando entonces la columna de Rulo con la cuestión de Martín Guzmán. ¿Vamos con el tema Guzmán? ¿Querés? Dale. Tengo dos. Vamos con el tema Guzmán. Ayer Guzmán estuvo en la provincia de Catamarca. Estuvieron presentando un emprendimiento energético que tiene que ver con la energía solar y demás, pero aprovechó el hombre para hacerse una visita a la universidad, a dar una charla, donde planteó esto que señalábamos hace un ratito, un mensaje que creo que tiene que ver bastante con lo que es la disputa interna y algunas cuestiones que se le están planteando en tono crítico a la gestión de Martín Guzmán. Y lo que hace Guzmán es tratar de darle una interpretación a lo que él está haciendo. Y dice: cuando hablamos de sostenibilidad fiscal, se suele decir que es un término de derecha. Y no es la posición que tenemos. Un gobierno de derecha, una posición de derecha, o lo que pediría la derecha, sería un Estado chico, bajar impuestos, que gaste poco, que tenga poca presencia en la economía, y nada de eso es lo que estamos haciendo. Nada de eso es lo que estamos proponiendo. Creemos en un Estado fuerte, que debe tener mayor presencia en la ciencia, en la educación, en la salud pública, que tiene que ser un actor importante de la innovación y el desarrollo. Cuando quieras tenemos el audio, Rulo. Ah, sí, en la logística y en la transformación económica. Y que el tema de la sostenibilidad fiscal
dice, tiene que ver con tratar de alcanzar un equilibrio fiscal, porque esto también ayuda al conjunto de la estabilidad macroeconómica, pero que esa estabilidad macroeconómica tiene la recuperación y el crecimiento como prioridad absoluta. Tratando de poner esto. No sé qué es lo que vamos a escuchar en el audio, pero si querés lo ponemos ahora. Dale, vamos a escuchar a Martín Guzmán ayer en Catamarca. Hay una tendencia a asociar la bandera de reducción de los déficits fiscales con la derecha. Bueno, eso está mal. Eso está mal. Lo que la derecha pide, esto, vamos, cuando nos metemos en ideología, es un Estado chico. No es solamente que no haya déficit fiscal, es más que eso, es un Estado chico. Un Estado que tiene bajos impuestos y que gasta poco. Y un Estado que tiene poca presencia en la economía. Pero hablar de sostenibilidad fiscal no es un concepto de derecha. Un Estado que vive pidiendo prestado y un Estado que tiene una moneda débil porque vive emitiendo unas cantidades que no se corresponden con lo que el sistema puede absorber sin generar inestabilidades macroeconómicas, es un Estado débil. Nosotros tuvimos un presidente que entendió esto muy bien, que fue Néstor Kirchner. Fíjense que el único periodo en donde hubo superávit fiscal fue el periodo entre el 2003 y el 2008. Hubo un presidente que entendió esto muy bien. Tenía el cuadernito, Néstor. Sí. ¿Vos lo viste el cuadernito? Sí, me lo mostró porque se lo pedí que me lo muestre. Sí. Dijo Néstor Kirchner. Sí. 2003. ¿Por qué decís que no dijo otros? Porque dijo, hubo un presidente que entendió esto muy bien. Y de 2003, 2008. Tomás Relea mordió un Debe haber otros presidentes que no lo entendieron bien. Mordió un año de otra presidencia, pero hasta ahí. Ya sabemos que Martín Guzmán además sabe cómo se ganan las elecciones, ¿no? Porque ganó... ¿Sabe? Está aprendiendo. Sí, por supuesto, ¿habrá ganado alguna elección en su vida o no? No, él no es político. Está aprendiendo de política. La cuestión es este, el eje lo pone en el tema de que la reducción del déficit fiscal, no habla de déficit cero ni nada de eso, y el planteo del presupuesto inclusive es ese, bajar el déficit fiscal este año con la perspectiva de seguir bajando el año que viene, no llegar ni siquiera en estos 2 años al déficit cero. Es que no pierda presencia y no pierda potencia el Estado. En otro tramo de esta charla también lo que dijo, dice que si el Estado frente a una situación de caída de la actividad, de una recesión, no tiene una postura contracíclica, es decir, tratar de recuperar con mayor gasto, lo que va a hacer es profundizar la recesión. Es decir, la política contractiva en cualquier etapa lo que hace es empeorar la situación económica, digamos, como subrayando de que no se está bajando de ninguno de estos conceptos. Esto tiene que ver con algunas disputas internas que tiene con respecto a cómo se asignan los gastos en el gobierno. Viene planteando desde el fin del año pasado la necesidad de reducir las ayudas que se lanzan al mercado. Empezaron por reducir las ayudas a empresas, tratando de hacer, y digo tratando porque me parece que no se consigue totalmente, tratando de hacer una selección de aquellas empresas que salieron de una situación de crisis, que han mejorado notablemente el nivel de actividad económica para que no siga el ATP o algún otro tipo de estos recursos que estaban recibiendo. Ahí, en la línea entre las perjudicadas que necesitarían más y las beneficiadas que ya no necesitan, hay algún problemita. Hay un problemita claro de identificación. ¿Dónde pongo la línea? Claro, y que no se la lleve y que no corresponde cuando empieza hago el reparto en el mostrador. Otro tema similar pasa con respecto al tema IFE. Que también se quiere hacer una selección para decir que llegue realmente a los que lo necesiten y no que se lo lleven masivamente, porque hay algunos que ya se la pueden rebuscar todo y necesitamos bajar estos números porque son muy altos. El IFE sigue a full, ¿no? No. El IFE no. Fueron 3 IFE. Fueron 30.000 pesos en 8 meses de pandemia. Sí. Entonces, o sea, hace la división de lo que fue el IFE. Claro. El IFE fue un vaso. En Brasil se está la política, el auxilio emergencial de Brasil, el de Bolsonaro y Guedes, fue más importante como ayuda directa que el IFE de Fernández Guzmán.
Fueron 65 millones de beneficiarios, 600 reales, $100. Que también ahora se está discutiendo si se renueva o no. Está discutiéndose lo que decía Leonardo Boff más temprano con nosotros a la mañana, que lo que se está discutiendo, primero que es lo que le hizo mantener. ¿Te acordás que en un momento de la pandemia la popularidad de Bolsonaro subió? ¿Te acuerdan de eso? Bueno, tenía que ver con eso. Quitó el IFE, está bajando la popularidad y va a haber un nuevo IFE más selectivo, al estilo con 175 reales. O sea, casi menos de un tercio. Menos de un tercio. Y vos qué decís, Rulo, entonces que están pensando que poner de vuelta IFE. Sí, no el IFE, pero un mecanismo. Por ahora le pusieron el repro, que no es suficiente, sobre los salarios también. Repro es otra cosa. Es otra cosa, sí. Y todavía no está resuelto. Y el otro tema que tampoco está resuelto, porque también esto es una discusión interna de bastantes espinas, te diría, la discusión, que es el tema de las tarifas. La primera instrucción o el primer proyecto que tenía el Ministerio de Economía es las tarifas, los subsidios a las tarifas se congelan en el mismo valor que el año pasado. Es decir, que la inflación te comía una parte de los subsidios. ¿Cómo se cubría eso? Y bueno, ahí va a ser la pulseada con las empresas para ver qué parte será aumento de tarifa y qué parte será reducción del subsidio real que reciben esas empresas. Esta disputa amenazaba ser poco menos que sangrienta. Y por otra parte, si era el aumento de tarifas, le dijeron cuidado con el aumento de tarifa. Año electoral, aumento de tarifa. Mirá que la que están pidiendo de recuperación no es poco. Entonces se dijo, bueno, que sea selectivo, que sea a las familias o hogares vulnerables que lo necesiten. Sí, pero ¿quién los identifica y en cuánto tiempo necesitamos para hacer ese padrón? Bueno, lo hacemos en función de los que recibían el IFE. Sí, pero no son los titulares que les aparece a las empresas. Claro, muchas veces el titular del IFE está en una vivienda que paga como inquilino y el dueño de la vivienda no es titular de un IFE. Tal cual, pero muchísimos casos pasa eso, sobre todo en ese nivel de la sociedad. Entonces es muy complicado ese tema. O sea, de las soluciones que del libro no siempre se aplican. Bueno, estas son las tensiones que existen. Lo que trata de hacer Martín Guzmán es pararse en otro lado y decir, no soy el ministro del ajuste, no es una política de ajuste, sino que estoy tratando de equilibrar esto. En el equilibrio se encuentra con estos problemas prácticos o problemas de cómo se resuelven. En este tironeo es donde nobleza obliga el ministro, Culfas, el presidente, Santi, todos dicen este año el salario le va a ganar la inflación. Es como la esperanza, todos los hinchas de Ferro cuando arranca el campeonato decimos este año ascendemos a primera. Claro. Después eso se tiene que verificar en la realidad. En la realidad no se está verificando. Claro, en la realidad no se está verificando. En la realidad no. Porque la pelea, y claro, aparte de arrancar una pelea donde el otro ganamos, como decir, llevándolo a otro ejemplo, ganamos el segundo partido, ganamos de visitante, hacemos un gol más de lo que hicieron ellos cuando vinieron acá y ganamos de visitante. Ahora, el primer partido contra la inflación lo estás perdiendo 8-0. Es lo que estás queriendo decir. Que de visitante ganar 10-0. A ver si entiendo. No, pero en total vamos a ganar por 2 puntos o por 2 goles. Sí, pero tiene que ser 8. No, lo que estás diciendo vos es, vienen la cantidad de puntos perdidos de salario real durante el macrismo y... No solo el macrismo. 5 años. Bueno. 5 años de caída salarial. Sí, por eso, claro, pero 5 años te dicen, recuperamos 3. Listo, bueno, recuperamos 3. Te vas así medio pues, masticando bronca, vas a decir 3 puntos contra otro perdí. Ahora, el año que tenés que recuperar 3 puntos, arrancate con una inflación del 4% mensual. Ya a esta altura, no sé si no te conformás en perder 2 o 3 y no perder más puntos. Porque con a ver, hay pocos antecedentes. Seamos sinceros, te estamos fuera del aire, ¿no? Para fuera del aire tenemos el cono del silencio. Para. No, tenemos el cono del silencio, porque hay cosas que como no las podemos decir al aire. Bueno, claro, lo digo en el cono del silencio y ustedes juzgan. Exactamente. ¿No sería mejor activar el cono del silencio? Está bien, Max. No nos escucha, nadie. Antes que, ya había Estamos fuera del aire, no te preocupes, no se escucha nada. Habla tranquilo. Bueno, puedo hablar tranquilo. Confía en Willy. Sí. Si vos te comiste 4% de inflación el primer mes, ya perdiste el primer mes. Si te comiste 4% de inflación el segundo mes, perdiste el segundo mes.
si te van a empatar el tercero, aunque te den todo, ya no te recuperaste lo que perdiste antes. Ya consumiste menos el primer mes, consumiste menos el segundo mes, y el tercero dice, no, pero ahora empatá, bueno, este mes como todo lo que tengo que comer, compro todo lo que tengo que comer. ¿Y el resto quién te lo compensó? O sea, la inflación... Ojo que en Brooklyn capaz que ganamos con esta fórmula. En Brooklyn, no sé. Pero las paritarias, hay una unidad básica en Brooklyn. Con una inflación, capaz que en Brooklyn le ganamos, ¿viste? O en Colombia ganamos. Se levanta el cono del silencio. Bueno, ahí está. Con una inflación acelerada, como la presente, con una inflación acelerada como la presente, en realidad lo que necesitarías es estar ajustando permanentemente el salario para que le pueda empardar. Es decir, sería más o menos, cada vez que vas al supermercado, decir, llama primero, fíjate en internet a ver cuánto aumentan los precios, te aumenta el salario para que vayas con el nuevo y cobrás, así vas con el nuevo salario al supermercado, porque si no perdiste, y esa pérdida se te va acumulando, y en un momento te la empatan para la próxima compra, pero no te compensaron todo lo que perdiste. Tengo una pregunta fácil, ¿por qué suben tanto los precios? Bueno, ahí me está llevando a otra columna. Tengo otra pregunta para hacer otro día. Te voy a hacer una pregunta bastante, si se me permite la expresión, te voy a hacer una pregunta bastante jodida. ¿Por qué Estados Unidos? Sos una persona que haces preguntas importantes, te iba a decir. No sea malo. Una pregunta bastante complicada. Te voy a hacer una pregunta de esta característica. ¿Por qué en Estados Unidos, si en el último año de la pandemia la base monetaria subió 25.8%, esto quiere decir $1 de cada $4 en los bolsillos de los norteamericanos fue emitido en el último año, la inflación fue del 1.4%? Claro. Sí, ahora te la contesto. No, pero era difícil, quiero que estudies. Hay que estudiar. Para contestarme esa pregunta hay que estudiar. ¿O no? Si Macri no emitía nada, la inflación era tan alta. También tenés. Durante el último año. Sí. Claro, la de Sandleris. Sí, también. Sí, volvemos a ese tema. Sí, me interesa mucho. Porque aparte también, ahí sí hay una cuestión, un planteo de Guzmán que va en contra de esos dos hechos fácticos que relatan ustedes. Pues Guzmán no lo incorpora en primer plano, pero sí lo incorpora en el segundo, tercero, el tema del efecto monetario sobre la inflación. Cosa que para mí es absolutamente cuestionable, o mejor dicho, más que cuestionable, rebatible, el tema de que si esto incide o no incide. Lo cierto es que, bueno, este es el tema, volviendo y cerrando la columna, porque hay algo muy importante para ligar a la columna, que Guzmán está en esta pelea. Es decir, tratar de llevar adelante ese propósito que él tiene de ir equilibrando las cuentas de esta economía más tranquila, que en un sentido le está saliendo muy bien con el tema, por ejemplo, del dólar, en otro sentido le está saliendo bastante mal con el tema de la inflación, y en el medio está este tema. Si querés recomponer salarios, si querés que la reactivación llegue también a aquellas actividades que tienen que ver con el mostrador, es decir, que tenga guita para comprar, y entonces de eso mueva también la economía, que es lo que no está pasando. Es decir, ahí con el tema de la inflación tan alta, pues arriba del 3% de la inflación es muy alta, vas a tener problemas para llegar. Gracias.